¿A qué chat? Porque a mí no me sale. A ver, lo voy a reenviar. Aquí en el chat Es un del link. Meet. Ajá. Maestra, ya lo contesté. Muy bien. Gracias, Andrés. Recuerden, nada más es poner Yo su también ya lo nombre y... contesté. Yo también ya lo contesté, maestra. Ok, bueno. Usted me dice, maestro Ruperto. Estamos listos, maestra. Perdón. Ya lo Bueno, contesté. chicos. Comenzamos con el tema de desviación media. ¿Sí? Sus maestros, el maestro Juan Camilo Padilla Hernández, el maestro Agustín Hernández Pérez, el maestro Ruperto Rojas González y su servidora Imelda Ortiz Márquez. Comenzamos con los aprendizajes esperados. Calcula y explica el significado del rango y la desviación media. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Ya conoces qué es el promedio y lo has utilizado en más de una ocasión. Por ejemplo, ¿en cuántas ocasiones has preguntado a tus maestros cuál es el promedio de tus calificaciones? ¿Verdad? Bueno, aprenderás una de las medidas de dispersión para un conjunto de los datos. ¿Quién quiere ayudarme a leer esta partecita para que se les quede claro lo que es la media aritmética? Yo. A ver, Andrés. Aprenderás a una de las medidas de la dispersión para un conjunto de datos. La media aritmética es el promedio o la suma de todos los valores entre el número total de datos. La media aritmética se expresa con el símbolo de X, con barra horizontal en la parte superior. Gracias, Andrés. Un ejemplo para saber cómo se calcula, chicos, aquí tenemos un grupo de 6 amigos. Decide calcular su masa en kilogramos y obtener con ello la masa promedio. La masa de cada amigo en kilogramos es 84, 91, 72, 68, 87 y 78. Analizaremos el problema. Recuerden que la media aritmética se expresa con el símbolo de X con una barra horizontal arriba, ¿sí? Es lo que vamos a estar manejando ahorita. Bueno, en la parte superior. Los pesos de los amigos son los siguientes. Aquí lo tenemos. Si se fijan, aquí ya tenemos lo que es nuestra media aritmética igual y vamos a sumar todos los pesos de los 6 compañeros. 84 más 91 más 72 más 68 más 87 más 78. Entre 6 lo vamos a dividir. Primero lo sumamos, nos da un total de 480, nuestra media aritmética, y los vamos a dividir entre 6. La media aritmética nos da un igual de 80 kilogramos. ¿Por qué lo dividimos entre 6? ¿Por qué creen que lo dividimos entre 6? Porque son 6 amigos. Es correcto, muy bien. Así la media aritmética es igual a 80 kilogramos. Muy bien, chicos. Observemos la siguiente situación. Se debe calcular la desviación media de la siguiente serie. 2, 3, 6, 8 y 11. Primero se calcula la media aritmética de los datos, ¿sí? Aquí los tenemos. La media aritmética serían 2 más 3 más 6 más 8 más 11 sobre 5, ¿sí? Primero lo sumamos, nos da un total de 30 sobre 5, lo dividimos y nos da nuestra media aritmética, que sería 6. ¿Por qué lo dividimos entre 6? Porque es el número de, 5. ahora sí que de números de la serie, ¿verdad? Que serían 5. Aquí nos da nuestra media aritmética, que sería 6. Para calcular las diferencias entre la media aritmética y cada uno de los valores, completemos la siguiente tabla. Aquí ya la tenemos la tabla hecha, ¿sí?
Tenemos los mismos datos de la serie, 2, 3, 6, 8 y 11. Nuestro promedio o media aritmética que sería 6. La diferencia de los datos con respecto a la media, aquí lo que vamos a hacer es restarle lo que es la media aritmética. 2 menos 6 nos da un igual a menos 4, que sería negativo. 3 menos 6 nos da un igual a menos 3. 6 menos 6 nos da un igual a 0. 8 menos 6 igual a 2 y 11 menos 6 igual a 5. Esta es la diferencia con respecto a la media. Lo vamos a utilizar más adelante. Con estos datos se pueden saber cuáles números están arriba de la media aritmética y cuáles están por debajo. Ahorita vamos a ver una grafiquita. Miren, aquí la tenemos. Si observamos, aquí tenemos en la gráfica los valores de la serie, que serían 2, 3, 6, 8 y 11. ¿Sí? Dice, una vez calculada la desviación de cada dato con respecto a la medida, se realiza su expresión algebraica, que sería esta. Si se fijan en la parte de abajo, tenemos lo que son los valores negativos, que serían menos 3 y menos 4. Y es parte de la media. Y en la parte superior tenemos los números 2 y 5 de nuestra serie. En la recta numérica se observan los datos que están por debajo de la media aritmética, 2 y 3, y tienen una desviación negativa. En la media aritmética, que es 6, la desviación es igual a 0, y por encima de la media aritmética son 8 y 11. Los datos de media son positivos. En este conjunto, el 40% de los datos están por debajo de la media aritmética, el 40% por encima de la media y el 20% en la media aritmética. ¿Sí? En la misma tabla se calcula la desviación correspondiente al valor absoluto de la diferencia entre los valores y la media aritmética. Aquí tenemos esta formulita, no se asusten. Por ejemplo, aquí donde tenemos lo que es x1, solo vamos a restar un valor de la serie menos lo que es la media aritmética, que sería el 6, ¿sí? La D significa desviación media, las dos líneas verticales significa el valor absoluto, y X es igual a cada valor del conjunto de datos. Y ya sabíamos que X con nuestra línea horizontal, la parte superior es la media aritmética, ¿verdad? Ahora la vamos a aplicar. Los valores obtenidos significan la distancia en la que se encuentran cada uno de los valores del conjunto de la media aritmética. Aquí tenemos nuestros datos de la serie 2, 3, 6, 8 y 11. Nuestra media aritmética, que sería 6, y la diferencia del dato con respecto a la media, que es lo que sacamos hace rato. Nada más que si observamos aquí en la parte de abajo, 11 menos 6 obviamente no es 6, ¿verdad? Es 5. Ahí tuvieron un error de dedo que no fui yo, así estaba en el trabajo, en la actividad. Aquí nuestra desviación, que es lo que les comentaba ahorita en la formulita, no recuerdo bien el X, ¿qué es? A ver, maestro, un maestro que me auxilie aquí, se me fue el... La X con el sufijo ahí Sí, con el es sufijo, maestro, perdón. es el valor del conjunto de datos, cada valor del conjunto de datos. Valor de conjunto de datos. Ok, gracias, maestro. Valor de conjunto de datos sería 2 menos 6 es igual a 4. Si se fijan, aquí estamos sacando lo que es el valor absoluto, chicos. 3 menos 6 igual a 3 y 6 menos 6 igual a 0. 8 menos 6 nos da 2 y 11 menos 6 nos da 5. Para el valor de 2, la distancia con respecto a la media es 4. Para el valor de 3, la distancia es 3. Y para el valor 6 es igual a 0. Para el valor 8, la distancia es 2. Y para el valor 11, la distancia es 5. Lo que acabamos de ver ahorita. ¿Sí? Y así nos quedan todos positivos. Con esto ya se puede calcular la desviación media del conjunto de datos. Si gusta comenzar, maestro Agustín, ya sería... Sí, buenos días, jóvenes. A ver, nada más un comentario. Aquí en el chat, la maestra Imelda puso un link, y creo el maestro Samuel también puso otro link.
son dos links diferentes, ¿verdad? A lo mejor el maestro Samuel también está nombrando lista para que pues tomen en cuenta eso. Yo me estaba fijando ahí, ¿verdad? No sé si sepan algo al respecto, alguno de los maestros también sobre estos links, para que no se confundan los chavos. No, yo no fui, maestro. Fui yo me equivoqué. Entonces, ¿cuál es el bueno, el que puso la maestra Imelda? A ver, déjame ver. Déjame El que checar. puse yo es el que mandaron al grupo, maestro. Ah, pues entonces ese va a ser, maestra. Entonces el del error fui yo. Pues Lo nada voy a más, reenviar. nada más para que vean eso, jóvenes, ¿verdad? Para que no se confundan. Es el que mandó la maestra Imelda. Entonces, se van a meter ahí al que mandó la maestra Imelda, los que no se han metido o los que se metieron al otro link, para que pongan sus datos ahí, su nombre, ¿sale? Para que quede registrada su asistencia, jóvenes, y no se vaya a perder la asistencia. Gracias, nada más eso. Bien, vamos a continuar, jóvenes. Bien, dice, la desviación media es igual a la suma de las diferencias absolutas entre el total de datos del conjunto, ¿sí? Y fíjense cómo se representa. Aquí tenemos la desviación media, se representa con la letra D, dx en este caso, ¿verdad? Observen ahí en esa formulita cómo es el valor absoluto de la diferencia de cada dato menos la media aritmética. Por eso tenemos valor absoluto x1 menos la media aritmética y luego más el valor absoluto del segundo dato menos la media aritmética y así sucesivamente hasta el último dato que fuera, ¿verdad? Menos la media aritmética sobre el número total de datos, ¿verdad? Entonces, así se va a aplicar esa formulita de la desviación media. Y vamos a ver el ejemplo que estaba manejando la maestra Imelda. Nos vuelven a anotar la fórmula y vean cómo se van a sustituir los datos. A partir de la tablita que tenemos ahí en su lado izquierdo, vean cómo en esa tablita están haciendo pues las diferencias, ¿verdad? Y sacan el valor absoluto de esa diferencia. El valor absoluto es el resultado de esa resta, pues, pero ya sin el signo. Si ustedes observaron anteriormente, en esa resta de 2 menos 6 daría menos 4, ¿sí? Pero ya como es valor absoluto, se le quita el signo y únicamente se pone el 4. Entonces así se van a agarrar esas diferencias como valor absoluto. Observen pues que en la formulita de la desviación media ya va a quedar 4 más 3 más 0 más 2 más 5, ¿verdad? Eso se va a sumar y se va a dividir entre esa cantidad de datos que son 5. Al sumarse nos va a dar 14 y 14 entre 5 nos va a dar una desviación media de 2.8. No sé si se entienda hasta aquí, jóvenes. ¿No hay alguna pregunta? Necesitan practicarlo. No, Sí, profe. está un poquito confusito, ¿verdad? Aquí pues primero se saca la media aritmética. Después de que se saca la media aritmética van a hacer restas a cada dato de ese problema, cada dato que nos están dando, el dato se le resta la media aritmética, pero luego se deja el valor absoluto de esa diferencia. Se van a sumar todos esos valores absolutos y se divide entre esa cantidad de datos, ¿sí? Como dice el profe Ruperto, bueno, se tiene que practicar un poquito, ¿verdad? Dice, es decir, en promedio los datos están en una distancia de 2.8 de la media aritmética, ¿verdad? Esa es la distancia, pues, la desviación media, la distancia que hay hacia la media aritmética. Muy bien, vamos a seguir. Y se sigue con el cálculo de la desviación media de un conjunto de datos. Aquí tenemos estos datos 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18 y 5, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer primero, jóvenes? Pues sacar la media aritmética, que es el promedio, lo mismo que ustedes conocen como promedio.
Se suman todos los datos y se divide entre el número de datos. Ahí tenemos la formulita. 12 más 6 más 7 más 3 más 15 más 10 más 18 más 5, ¿sí? Entre el número total de datos, que son 8. Al sumar, obtuvieron ustedes 76 entre 8. Y eso me da como resultado 9.5. ¿Qué seguiría, jóvenes? Pues ahora sigue restar cada dato menos la desviación, menos la media aritmética y dejarlo en valor absoluto. Vean la formulita. Desviación media que se representa con dx es igual valor absoluto de 12 menos 9.5 más el valor absoluto de la diferencia de 6 menos 9.5 y así sucesivamente. Hacer todas esas restas. Una vez que se sacan esas restas, bueno, se van a dejar los valores absolutos. En el primero obtuvieron 2.5 más 3.5 más 2.5. El otro no alcanzo a ver muy bien, jóvenes. 6.5. Creo que es 6.5 más, más 6.5 más 5.5 más 0.5 más 8.5 más 4.5. Entonces, todos esos son los resultados del valor absoluto de esas diferencias, ¿verdad? Entre el número de datos, que sigue siendo 8. Al hacer las sumas, sacaron 34 entre 8 y obtuvimos una desviación media de 4.25. Dice, para calcular la desviación media se hace uso de la fórmula. Al resolver la división, la desviación media es igual a 4.25. Hasta el momento se han ocupado la media aritmética y la desviación media. Entonces aquí tenemos otro ejemplito, ¿verdad? Ya más, pues más directo. La media aritmética y la desviación media se pueden aplicar al siguiente problema. Una organización civil realizó una encuesta sobre 10 temas específicos. Cada tema tiene 10 preguntas y observa el número de aciertos que tuvieron 3 personas en la encuesta. La media aritmética, bueno, ahí está. Tenemos tema 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10. Y aquí está lo que contestó Carlos, ¿verdad? Pedro y Juan, ¿verdad? Ahí tenemos los resultados que dieron cada uno. Con esos datos son con los que se va a trabajar. Vamos a observar ahorita. En la tabla se registraron los 10 temas con los resultados que obtuvieron Carlos, Pedro y Juan. Las preguntas para contestar son: ¿cuál es el promedio de aciertos de cada uno de los encuestados? ¿Qué tan alejados o dispersos están los datos de cada lista? ¿Cómo es la separación o dispersión de los aciertos respecto al promedio en cada encuestado? ¿Cómo se mide la dispersión o separación de los datos de cada lista? La anterior, tomando como referencia la media aritmética. ¿Quieres continuar, maestro Camilo? Sí, buenos días a todos. Buenos días. Dice, para dar respuesta a la primera pregunta se calcula el promedio o la media aritmética de cada uno de los encuestados. Ya sabemos que la media aritmética pues es el promedio. Calculamos para Carlos, sumamos todos sus datos, o sea, sumamos 2 más 9 más 10 más 2 más 3 más 1 más 9 más 9 más 1 más 4 y lo dividimos entre la cantidad de datos que son, en este caso son 10. La suma me da 50 y 50 entre 10 son 5. Para Carlos su media aritmética o su promedio son 5. Si calculamos el de Pedro, pues su promedio también va a ser 5. Si calculamos también la media aritmética de Juan con los datos que aparecen en la tablita, pues ahí vemos que también va a ser 5. La pregunta es, ¿alguien tiene algún problema de cómo se calcula la media aritmética? No, profe. La media aritmética, recuerden que es el promedio. Ejemplo, ¿cómo vas a sacar el promedio de tu calificación este año? ¿Cuántos momentos de evaluación hay? 3. 2 hasta 3. ahorita. Pues Bueno, hay 3.
Ahorita 2, ¿verdad? Pero ya que terminemos vamos a tener 3. Entonces vas a sumar tus 3 momentos de evaluación y ¿entre cuánto los vas a dividir? Entre 8 por 8. Ah, no, entre 3, entre 3. No, entre 3, porque son 3 momentos. Entonces así calculamos la media aritmética. Dice, con los datos de Carlos, Pedro y Juan, se sustituyen los valores en la fórmula de la media aritmética. Ahí ya lo hicimos. Pero ¿qué diferencia se nota en las 3 listas? La primera diferencia es que están presentes una gran variedad de datos que al promediarlos se obtiene un resultado en común. O sea, tienen datos diferentes, efectivamente. Si ven, Carlos llega hasta un dato que tiene ahí 10, ¿sí? Y uno muy pequeño que es 1. O sea, hay datos muy diferentes, pero ya que sacamos el promedio, pues tienen un dato en común. La media aritmética para todos nos dio igual a 5. Con respecto a la segunda pregunta, al tomar como referencia la media aritmética, ¿qué tan alejados o dispersados están los datos de cada lista? Si se analiza el caso de Juan, sus resultados están muy cercanos a la media. Los resultados de Pedro están un poco más separados de la media y los resultados de Carlos son los más alejados a la media, es decir, son los más dispersos. En conclusión, aun cuando las 3 listas tienen el mismo promedio o media aritmética, sus elementos tienen diferente separación o dispersión de datos respecto a la media aritmética, ¿sí? Ahí está cómo calculan la desviación media de Carlos, ¿sí? Cada dato, 2, el primer dato recuerden que fue 2, se le resta la media que fue 5. ¿Cuánto da 2 menos 5? 3. ¿Alguien sabe cuánto es 2 menos 5? ¿Cuánto? 3. No escuché, perdón. El resultado sería menos 3, pero como se toma el valor absoluto es la distancia que hay de ese número al 0 en la recta numérica. En este caso hay 3 unidades, o dicho de otra manera, se toma el valor sin signo, nada más 3, ¿sí? Por eso ahí está 3 positivo. Y así se hace con cada uno de los datos. El segundo dato fue 9. 9 le restamos la media aritmética, pues me da 9 menos 5, 4. Y hacemos lo mismo con cada uno de los datos de Carlos. 10 menos 5, que fue la media aritmética, pues me da 5. Ya que tengo todos los valores calculados de mi dato menos la desviación media, pues calculo la suma que me da y lo divido otra vez entre 10. En este caso la suma me da 34. Entre 10, pues da 3.4. Quiere decir que la desviación media de Carlos es 3.4. Dice, para resolver la tercera pregunta, se requiere medir la dispersión de los datos de un conjunto en la que se utiliza la fórmula de la desviación media. Entonces, sus datos están en promedio alejados de la media 3.4 unidades de Carlos. O sea, los datos de Carlos en promedio están alejados 3.4 de su media aritmética, que fue 5. Eso me quiere decir la desviación media. La desviación media expresa que en promedio los datos de Carlos están a una distancia de 3.4 de la media. Y hacemos lo mismo con Pedro, o sea, el mismo procedimiento. Cada uno de los datos de Pedro menos la media aritmética. Y ahí está. Hacemos la suma, dividimos entre la cantidad de datos que son y me da 16 entre 10. En este caso, la desviación media de Pedro es 1.6. Quiere decir que sus datos están separados de la media en promedio 1.6 en Pedro. En el caso de Pedro, la desviación media es igual a la suma de las diferencias,
la suma de las diferencias absolutas entre 10. La diferencia media expresa que en promedio los datos de Pedro están a una distancia de 1.6 de la media. Y por último, también lo hacemos con Juan y es el mismo procedimiento. Cada uno de los datos de Juan le restamos su media para calcular la desviación media y en este caso me da 4. Si sumamos me da 4 y si divido 4 entre 10 me da 0.4. Quiere decir que Juan en promedio únicamente está separado de su media 0.4. Como resultado, la desviación media es igual a 0.4, expresado así que los datos de Juan en promedio están a una distancia de 0.4 de la media. De esta manera, se comprueban que los datos de Carlos son los más alejados o dispersos de la media. Los de Pedro están menos dispersos y los de Juan están muy cercanos a la media aritmética. Para eso me sirve la desviación media. No cansamos. Dice, realiza un ejercicio más para dar sentido y construir un significado de la desviación media. No sé si quieres pasar al reto mejor, profe. Ya casi estamos en el límite del tiempo. Ahí está el reto, miren. El reto del día de hoy. Hallar la desviación media de las series de números siguientes. O sea, son 2. Número 1, 2, 3, 6, 8 y 11. La pregunta es, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Quién me dice qué es lo primero que vamos a hacer con esa serie de números? Sumar los números de arriba. Sumar y dividir ¿entre cuánto? Entre Entre 5. 5. Entre 5 para calcular la media aritmética, ¿sí es cierto? Y luego ya aplicar la segunda formulita. Inclusive ahí en el mismo recuadro están las formulitas, tanto de la media y de la desviación media. Creo que con los ejemplos, si observa los ejemplos bien, que ya sabes que ahí queda la clase grabada en el canal de matemáticas, pues no vas a tener ningún problema. Lógicamente hay que tener mucho cuidado, pero no van a tener ningún problema en calcularlo si le dedican tiempo. No sé si alguien tenga alguna duda hasta ahí. Y dice, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y esto lo dijo Nelson Mandela. ¿Sí saben quién es?